A raíz del huracán Milton, pensé que sería apropiado y adecuado para nosotros esta mañana ver lo que las escrituras dicen acerca de las tormentas, porque mientras los medios de comunicación informan sobre el clima y la devastación causada por esta tormenta, solo la Biblia puede explicarnos el verdadero significado de la tormenta y cómo nosotros como creyentes en Cristo debemos responder a una tormenta. Recientemente, con un amigo no cristiano, me preguntó quién causaba el huracán, el hombre o Dios. No dudé en responderle y decirle, Dios, por supuesto que Dios. Y la razón por la que respondí de este modo es porque la Biblia declara que Dios reina supremo sobre todas las fuerzas de la naturaleza, como aquel que no solo hace que surjan las tormentas, sino que también las controla y las dirige. Por ejemplo, vemos nosotros en Jeremías 10, del 12 al 13. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos, y Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. También vemos en el Salmo 89:9 que dice, tú dominas la soberbia del mar y cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y también leemos en el Salmo 107 del 23 al 29, y los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que se encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos y descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su peripecia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma, y las olas del mar se callaron. Ahora, a la luz del hecho de que las Escrituras declaran claramente que Dios reina supremo sobre las tormentas y los patrones climáticos, quiero que hoy veamos un pasaje en particular de las Escrituras, el cual se enfoca completamente cómo está Dios detrás de una tormenta y cómo nosotros, su pueblo, debemos responder a tales circunstancias. El pasaje al que me estoy refiriendo es el Salmo 29, el cual lo escribió el rey David. Y esto es lo que estudiaremos. Dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta las llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, Él se sentó como rey, que se siente el Señor para siempre, y el Señor dará fuerza a su pueblo, y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Ahora, curiosamente, como puede darse cuenta, no hay peticiones de oración en este salmo, ni exhortaciones a una vida santa, ni apelaciones a una asistencia divina o a la justicia. Solamente hay alabanza. Todo lo que David está haciendo en estos versículos que acabamos de leer es alabar a Dios. Ahora, esto no es inusual porque David alabe a Dios, alababa a Dios en la mayoría de los salmos que escribió. Pero la razón por la que David está alabando a Dios en este salmo puede sorprenderle, porque él está alabando a Dios por el desatamiento de su asombroso poder a través de una severa tormenta que acababa de barrer la tierra de Israel.
Y como usted sabe, cuando oía las violentas tormentas tienden a asustar a muchas personas, pueden causar gran angustia y estrés debido a la naturaleza destructiva de ellas. Rara vez una tormenta va a evocar un elogio, pero David no tenía miedo a esta tormenta, ni estaba angustiado o estresado por ella. Y eso es porque, como usted lo ve, la tormenta es una manifestación de la gloria de Dios que ya reveló el poder ilimitado y asombroso. Y por lo tanto, después de ver esta tormenta moverse a través de la tierra de Israel, David se sentó y escribió este salmo alabando a Dios por su poder. Verá, aparentemente David pudo observar una tormenta que venía del norte y luego se movía hacia el sur mientras barría su nación. Y la razón por la que pudo ver todo esto fue porque él vivía en la ciudad de Jerusalén, que tiene una elevación tan alta y desde las alturas de la ciudad puede ver una gran parte del país. Y ahora, antes de que veamos este salmo, hay varias cosas importantes que debemos de tener en cuenta para apreciar y entender de lo que está escrito, de lo que escribió David. En primer lugar, tenemos que reconocer que David ha descrito esta tormenta en un lenguaje poético, no científico. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, decimos que una de las características principales del Salmo 29 es el describir el poder de la tormenta. David habla de esta como la voz del Señor. 7 veces en los 11 versículos David menciona la voz del Señor. Dice que la voz de Dios está sobre las aguas y su voz es poderosa y majestuosa, tan poderosa que rompe y arranca de las raíces a esos árboles altos y fuertes conocidos como los cedros del Líbano. Tan poderoso que a medida que se extiende por el país sacude el suelo del desierto en el sur de Kadesh. Es tan poderoso que desnuda los árboles del bosque. Es tan poderoso que hace a un ciervo que entre en un parto prematuro. Ahora, al usar la expresión la voz del Señor, necesitamos entender que David no está diciendo que la tormenta es como una voz literal de Dios, sino más bien su voz es más bien como su palabra que está ordenando cada aspecto y paso de la tormenta mientras se movía desde la parte norte del país hasta la parte sur. Es decir, David nos está diciendo que Dios hizo que la tormenta existiera y él dirigió su camino con su palabra y luego hizo que se extinguiera, ordenándole que se detuviera, tal como lo hace con cada huracán. Así que, por lo tanto, la voz del Señor debe de ser tomada como en un sentido poético, en la cual Dios está ordenando y dirigiendo cada aspecto de una tormenta, y no porque esté escrito en un modo como poesía, tenemos que leerlo como lo expresó el doctor James Montgomery Boyce. Esto fue lo que dijo acerca del espíritu poético de estas palabras. Si no tienes un espíritu poético, nunca apreciarás este salmo, porque este no es un poema para ser analizado críticamente y mucho menos en un marco científico de la mente. Si sigues diciéndote a ti mismo que la voz de Dios no está en un trueno, que el trueno es solo un choque de participios electrónicos cargados de manera diferente, te lo perderás todo. Para apreciar este salmo tenemos que salir del campo, contemplar la majestuosidad de alguna tormenta feroz y recordar que Dios está en la tormenta dirigiéndola como está en todos los demás fenómenos naturales y históricos. Por lo tanto, es importante que entendamos que esta tormenta habla del poder de Dios en un lenguaje de poesía, pero también es importante entender por qué David escribió este salmo, cuál era su propósito al contarnos acerca de Dios desatando su poder a través de una tormenta eléctrica. Verá, debe haber una razón por la cual él escribiría algo así tan fuerte como una tormenta que estaba devastando este lugar. Y vemos que hay 2 propósitos en esto, en la mente de David, para escribir acerca de esto. En primer lugar, escribió del poder de Dios en términos tan gráficos para evocar la alabanza y la adoración del pueblo del Señor.
Verá, David no escribió este salmo simplemente para informarnos sobre la fuerza destructiva de la naturaleza o para darnos un comentario sobre cómo funcionan las tormentas. Este no es un informe meteorológico. David no es un meteorólogo bíblico. El rey David escribió este salmo con el fin de presentar a Dios como el soberano, el todopoderoso, para que todos nosotros, su pueblo, respondiéramos inclinándonos en adoración a Él por ser soberano y poderoso. Esa es la razón por la cual David comienza el salmo diciendo: atribuyen al Señor gloria y fuerza, atribuyen al Señor la gloria debida a su nombre. Con la palabra atribuir quiere decir atribuir a Dios o darle crédito por ser tan glorioso y poderoso, es decir, reconociéndolo por su gloria y fuerza. Como usted puede ver, David quiere que veamos no como una tormenta eléctrica, sino más bien que Dios estaba detrás de esta tormenta, ya que Él habló y hizo que esta tormenta existiera, la dirigió, la controló en su camino y luego la llevó a su fin. Y Él quiere que veamos para que nos inclinemos en Él, nos inclinemos en humilde adoración hacia Él y por lo asombroso que Él es. Pero además de incitarnos a la adoración, hay otro propósito y es el segundo propósito que tiene David para escribir este salmo. Mire cómo acaba el Salmo 29 en el versículo 10 y 11. Dijo: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Él nos está diciendo que Dios es el rey sobre toda la tierra y Él está regresando al mismo tiempo del diluvio en los días de Noé. Y la razón por la que menciona este gran diluvio es porque Él está describiendo una tormenta que se ha movido a través de la tierra de Israel. Es porque David quiere que sepamos que Dios no es simplemente soberano sobre las tormentas locales, como la acaba de describir, sino también es soberano sobre toda la tierra, con todo lo que demostró en el diluvio. Él se sentó como rey en el diluvio y Él se sienta como rey ahora y para siempre. Ahora, observe esto, porque este es el punto de David al mencionar el hecho de que el Señor era el rey sobre el diluvio en ese entonces, así como es el rey ahora. Nótese cómo escribe en la última línea del versículo 11. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Con paz. Y así es como lo dijo David. El que es todopoderoso, el que puede mandar una tormenta, Él es el rey y es rey sobre todo el mundo. Él tiene la habilidad de darle fuerza y paz a su pueblo. En otras palabras, este mismo Dios todopoderoso, que una vez ordenó el diluvio universal y que destruyera toda la tierra, ahora llama a las tormentas y les pide que se muevan en su dirección. Él es el mismo que le da la fortaleza y la paz a toda su gente. Así que mientras nosotros vamos a nuestras tormentas personales o físicas o emocionales, el Señor está con nosotros. Y entonces ven, ese es el propósito de este magnífico salmo, hacernos adorar a Dios, no solo por su fuerza y por en esta tormenta podemos ver su fuerza, su poder, no como lo demuestra una tormenta, sino también por su gracia y misericordia al concedernos su fuerza y paz. Entonces, en las secuelas del huracán Milton, así como el huracán Helene, sin importar cómo estas tormentas lo han dejado, sea cual sea la devastación y destrucción por la que usted haya atravesado, lo que sea que usted esté enfrentando actualmente o continúe enfrentando en este futuro, limpieza, este salmo debería de darle ánimo y ayudarle mucho, porque nos dice que Dios no solo da fuerza para resistir, pero también con una paz que nos da un corazón tranquilo. Y ambos recursos divinos están disponibles para usted. Y es lo que es esa fuerza y esa paz son ilimitadas, porque la fuerza y la paz de Dios son ilimitadas. Así que lo que sabemos hasta ahora es que habiendo observado esta feroz tormenta barrer
a través de Israel, David se sentó y bajo su inspiración divina nos dio un mensaje sobre el poder de Dios, su fuerza y paz que está disponible para cada creyente. Y así es como David lo hizo. El salmo, que está bastante breve, solo 11 versículos, está dividido en 3 pequeños movimientos. Primero, David hace un llamado a adorar a Dios por su gloria y poder. Luego, en segundo lugar, describe el poder omnipotente del Señor al darnos una descripción de esta magnífica tormenta que llega desde el mar Mediterráneo y se mueve sobre la tierra de Israel. Y en tercer lugar, David concluye diciéndonos que aquel que tiene el poder de gobernar sobre la naturaleza es aquel que da su poder y su paz a aquellos que lo conocen. Entonces comencemos a ver cómo David despliega su mensaje mirando la primera parte de este salmo mientras pensamos de esta increíble tormenta poderosa que acabamos de atravesar. Y así nos va a hacer adorar a Dios. Lo primero es su llamado a adorar a Dios. En el Salmo 21:1-2 dice: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Ahora, como puede ver, David comienza este salmo haciendo un llamado a adorar a Dios. Es un llamado a darle a Dios el crédito que se merece por ser tan glorioso y tan poderoso y por lo tanto tan digno de ser adorado. Pero quiero que noten algo fascinante acerca de este llamado a la adoración, que noten a quien David está realmente convocando para adorar y alabar a Dios. Está llamando a los hijos de los poderosos a atribuir a Dios estos magníficos atributos y alabarlo y adorarlo por ser tan grande. Dice: atribuid al Señor o tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Entonces, ¿quién son estos hijos de los poderosos de los que habla David? Bueno, estos son ángeles y no humanos. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos porque esta es la misma expresión que se usa en otras partes del Antiguo Testamento para hablar de los ángeles. Razón por la cual en una de las traducciones de la Biblia están usando como el hombre del Señor. Vemos en Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Los hijos de Dios es en contexto con una referencia a los ángeles. Esta es la razón que nosotros leemos en el Salmo 89, 5-7. Dice: los cielos alabarán tus maravillas, Señor, también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido es el consejo de los santos, es impotente sobre todos los que están a su derredor. Miren, una vez más, la expresión de los hijos de los poderosos está hablando de los ángeles, está hablando de los santos y del consejo de los mismos. Por lo tanto, David comienza en el Salmo 29 hablando para que los ángeles le den alabanza al Señor por su poder. Y ahora, ¿por qué está hablando David y está invocando que los ángeles invoquen y adoren al Señor si eso es lo que hacen los ángeles? Para eso existen. La Biblia nos dice que los ángeles están alrededor del trono de Dios día y noche. Y ellos están ahí adorándole, clamando que Él es santo y digno de recibir gloria, honor y poder. Eso es lo que leemos nosotros en Revelaciones número 5-11. Y mire, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miriadas y miriadas y millares de millares, que decían en una gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, si los ángeles ya están adorando a Dios, ¿por qué David nos viene a convocar a los ángeles, que hagan lo que ya están haciendo? Bueno, la razón por la que David está alabando a los ángeles es porque él está tan abrumado, tan impresionado con la majestad de Dios, majestuosidad de Dios.
habiendo observado a Dios y demostrando su asombro en este poder omnipotente por medio de esta tormenta increíble que es tan fuerte, él se siente totalmente incapaz de alabar adecuadamente a Dios por sí mismo, así que en un arrebato de emoción más que de lógica, llama a los ángeles para que vengan y se unan a él en adoración para adorar a este Dios glorioso y poderoso, porque necesita ayuda para darle al Señor Dios la alabanza y la adoración que él merece con tanta razón. David está tan sacudido por el poder de Dios, tan asombrado por la majestuosa fuerza, tan asombrado por el poder de Él, que solo quiere que el Señor reciba toda la alabanza, adoración y adulación que se merece. Y así que en esa emoción del momento, llama a los ángeles, los cuales ya están adorando a Dios, para unirse con Él en la postración y adoración a este glorioso y magnífico Dios de poder y esplendor. Amigos, creo que la aplicación de es realmente obvia. Dios, a través de David, nos está llamando a pensar correctamente acerca de Él, a reconocer quién es Él, el todo glorioso, el todopoderoso. Por lo tanto, debemos inclinarnos ante Él. Y nosotros en nuestras rodillas, en nuestro corazón, debemos humildemente arrodillarnos y alabarlo a Él por quién es Él. Pero usted lo haría. Usted no necesita desperdiciar esta experiencia de esta tormenta. Usted debe de aprovechar estos momentos para arrodillarnos y alabar al Señor y agradecerle al Señor, porque en su palabra nos dice que en todo debemos de dar gracias. Y ahora, no quiero parecer que no soy sensible a esto, pero aún con las dificultades de recuperarse de esta tormenta, tenemos que alabar al Señor, tenemos que darle alabanza. Ahora, me doy cuenta que el huracán Milton fue algo difícil, fue estresante para prepararse, fue emocionalmente agotador el anticipar su llegada desde su llegada hasta esperar a que pasara, cobró vidas, dejó muchos. Nosotros vimos por nuestras ventanas a las 11 de la noche. Yo nunca en mi vida había visto un viento tan fuerte cuando miré. Y yo dije, yo sería como Mary Poppins. Me volaría el viento si salgo. Pero era una tormenta increíble que se llevó vidas, que mucha gente tuvo gran dificultad, gente que no tiene electricidad, perdieron muchas cosas y muchos de nosotros tenemos muchos escombros y ramas que recoger, pero en medio de todo esto, si nosotros solamente vemos la destrucción del pasar, entonces no entenderíamos y nos daríamos cuenta de que esta tormenta nos demuestra el gran poder y soberanía de Dios acerca de todo, y que Él estaba en control absoluto acerca de cada ráfaga de viento. Todas esas ramas, todas esas hojas, todos esos árboles que se cayeron, Él fue el que decidió cuando la electricidad se fue, cuando regresará. Todo acerca de esta tormenta estaba bajo su soberanía y su control. Y en reconocimiento a esto, debemos estar en temor a Él, en adoración a Él. Debemos de adorarlo por su poder, porque Él es mucho más poderoso que un viento de 160 millas por hora. Y debemos adorarlo por su misericordia al perdonar nuestras vidas y por cualquier propiedad que que no se dañó. Y por lo tanto, ¿qué dice? ¿Cómo nosotros alabamos al Señor? ¿Cómo hacemos esto? Nosotros lo hacemos constantemente al adorarlo. Hebreos 13:15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Debemos adorarlo cantándole alabanzas, con las mentes que estén llenas de las palabras del Señor cuando cantamos, cuando estamos en nuestras mentes escuchando y entendiendo lo que está diciendo estas palabras. El Salmo 69:30 dice, alabaré el nombre de Dios con un cántico.
Debemos adorarlo, entregándole nuestras vidas a Él completamente, en una total sumisión por su derecho de gobernar sobre nosotros. En el Romanos 12:11, por aquí Él dice, por lo tanto, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual hacia Él. Pablo dice que debido a que Dios ha sido tan bueno con nosotros y cómo nos ha salvado, la única cosa lógica, la cosa razonable que podemos hacer es presentar nuestra vida como un completamente a Él, cada cosa que tenemos, cada cosa que somos, para que nos use para su gloria. Y así es como adoramos a este Dios que levanta huracanes y nos los envía y nos alaba, agradeciéndole verbalmente, cantando sus alabanzas, entregándole nuestras vidas. Pero escuche, nada de esto significa nada si no tenemos la actitud correcta en el corazón. Y digo esto porque note en este versículo 2 del Salmo 29 que Él dice aquí que lo último que les pide a estos ángeles, les dice que adoren al Señor con una majestuosidad en sus vestimentas. Y ahora cuando queremos entender exactamente lo que quieren decir, están diciendo que las palabras de David están hablando de un modo de, no necesariamente de vestir, sino es un modo de alabar al Señor en el santuario. Y ahora, lo que está haciendo aquí David, está llamando a los ángeles para que se ponga en los vestidos puros y blancos de lino, como lo hacen los sacerdotes, como un símbolo de santidad para adorar a Dios. Sin embargo, la aplicación de esta verdad para nosotros no es que haya un cierto tipo de ropa que debamos ponernos cuando adoramos a Dios en la iglesia los domingos. No hay un versículo en las Escrituras, aparte de las que se relacionan con los sacerdotes del Antiguo Testamento. La cosa real de lo que está hablando acerca de la vestimenta, está hablando de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, no de nuestro exterior. Porque dicen que el Señor mira nuestro corazón mientras la gente mira lo exterior y nuestra pureza. Ese es el verdadero punto de lo que David está llamando a los ángeles a hacer en el Salmo 29. Él quiere que se vistan como siervos santos, porque Dios es santo. Y por lo tanto, los que adoran deben de ser santos, pero por dentro. Esto es lo que dijo Charles Spurgeon, que tenía una palabra muy importante de cómo debe de vestirse uno en la iglesia con relación al versículo del Salmo 29. En la antigüedad, el culto estaba cargado de ceremonias y los hombres se reunían alrededor de un edificio dedicado cuyo solamente pompa y emblemática de la belleza y de la santidad. Está hablando del templo, pero nuestra adoración es espiritual y la arquitectura de la casa y las vestiduras de los adoradores no son asuntos de importancia. La belleza espiritual de la pureza interior y de la santidad exterior es mucho más preciosa a los ojos de Dios. Y ahora está diciendo que hoy en día los símbolos que prevalecían en el Antiguo Testamento, que han pasado a una realidad, de modo que debemos concentrarnos en tener un verdadero corazón en vez de estar enfocados tanto con el aspecto exterior. Ahora, amigos, esto es de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros estamos adorando a Dios por ser el Señor de la tormenta, de los huracanes y todo lo que está asociado con el clima, es de que sea santo, confiese sus pecados, arrepiéntase de sus actitudes pecaminosas y asegúrese de que su vida esté en sumisión a Él. Y puede revelar esto algo de nosotros, de nuestro corazón. Y si tenemos miedo, preocupaciones, quejas, si estamos completamente insatisfechos, y cuando nos encontramos eso, en vez de adorar a Dios de los huracanes, cheque su corazón para que usted todo esté en línea con su corazón.
Y cuando usted comienza este salmo, se debe de sentir abrumado por la gloria y el poder de Dios. Y conforme continuamos leyendo esto, nos está hablando de un gran deseo tan fuerte de adorar a Dios, en el cual nos da una descripción del poder de Dios manifestado en una tormenta feroz. La voz de Jehová está sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las aguas. A medida que David comienza a describir esta tormenta, nos dice que primero comenzó a formarse sobre el agua, es decir, el mar Mediterráneo, hacia el noroeste. A medida que se acumulaban las nubes de lluvia oscuras y pesadas, luego llegó a tronar. Y a continuación nos da cuenta cómo vemos nosotros en el versículo en el cual dice: la voz de Jehová es poderosa, la voz de Jehová es majestuosa, la voz del Señor rompe cedros, el Señor rompe pedazos los cedros del Líbano, hace saltar al Líbano como un becerro y al Sirión como el buey salvaje. La voz del Señor abre las llamas de fuego. A medida que esta tormenta cobra fuerza, David dice que la voz del Señor es poderosa y majestuosa porque Dios es quien ha hablado esta tormenta para que exista y ahora está haciendo que gane poder, y su fuerza se refleja en la majestuosidad. Y a medida que la tormenta se desplaza hacia adentro de la tierra, primero golpea la cordillera forestal del Líbano en la parte del norte de Israel, y sus vientos son tan fuertes que arrancan de raíz y rompen estos árboles fuertes, tales como esos cedros del Líbano. Y a medida que se mueve a través de la cordillera forestal del Líbano, su fuerza es tan poderosa que David dice que incluso las montañas tiemblan como un ternero saltando. Y una montaña en particular, la más alta y majestuosa de todas las montañas de Israel, el Sirión, que es el antiguo nombre fenicio del monte Hermón, tembló y vibró con el sonido de los truenos de la tormenta. Y entonces además el Señor pidió destellos de fuego ordenados por Él mismo como relámpagos para que salieran. Y ahora, después de esta tormenta que tocó la tierra del norte, causando tanto daño a los árboles del Líbano, David nos dice que continúa moviéndose hacia el sur a través del país. Y dice: la voz de Jehová hace temblar el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades, la voz del Señor hace parir a los ciervos y desnuda los bosques, y en su templo todo dice gloria. Y a medida que la tormenta se abría camino sobre los bosques del norte del Líbano, se desplazó hacia el sur, llegando finalmente a la sur de Kadesh, el desierto donde el pueblo judío vagaba en los días de Moisés, y sacudió tanto el desierto de Kadesh que su violencia hizo que varios siervos iniciaran su parto y desnudaran los bosques con los vientos, y arrancó ramas y hojas y los árboles y la corteza de los árboles. Y mientras todo esto sucedía, David nos dice que aquellos en Jerusalén que estaban adorando a Dios en el tabernáculo, que aparentemente ellos decían gloria, mientras alababan al Señor por su poder y su majestuosidad demostrados en esta fuerte tormenta. Ahora, no pierde el punto de esto. El propósito de David al describir esta tormenta y decirnos cómo las personas de Jerusalén se unieron para adorar al Señor es para que nosotros reconozcamos el poder de Dios y nos unamos a ellos para decir gloria a Dios. Y verás, será un error de nuestra parte estudiar el versículo 19 y no darnos cuenta de lo que dice, que el Señor tiene que ser adorado porque Él es dueño y poderoso sobre todo lo que le llamamos la naturaleza. Y parte de ese, no hay nada en el clima que no esté bajo el control del mismo Dios. Considere hacer estas palabras sobre la naturaleza y el clima de Jerry Bridges en su libro Confiando en Dios. Cada vez que nos vemos afectados por el clima, ya sea simplemente un inconveniente o un desastre importante, tendemos a considerarlo como nada más que una expresión impersonal de ciertas leyes fijas, meteorológicas o geológicas. Un sistema de baja presión se asienta sobre mi ciudad natal, trayendo una gran tormenta de nieve y cerrando el aeropuerto el día de que debo partir para un compromiso del ministro. Las fuerzas dentro de la tierra doblan continuamente su corteza hasta que se rompe, causando un gran terremoto, ya sea trivial o traumático. Tendemos a pensar que las expresiones de la naturaleza como simplemente se están sucediendo, y nosotros mismos como las víctimas desafortunadas de lo que la naturaleza provoque. En la práctica,
Incluso los cristianos tienden a vivir y pensar como deístas, que conciben que Dios como aquel que creó el universo y luego se alejó para dejarlo funcionar de acuerdo a sus propias leyes naturales. Pero Dios no se ha alejado del control diario de su creación. Ciertamente Él ha establecido leyes físicas por medio de las cuales gobierna las fuerzas, y estas leyes operan continuamente de acuerdo a la voluntad. Un meteorólogo cristiano de la televisión ha determinado que hay más de 1,400 referencias en la terminología meteorológica en la Biblia. Muchas de estas referencias atribuyen el desarrollo del clima directamente a la mano de Dios. La mayoría de los pasajes hablan del control de Dios sobre todo el clima y no solo su intervención divina en ocasiones específicas. Mire lo que dice el Salmo 147, en el cual dice que en el versículo 8, 147, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba de los montes, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cuan ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar el viento y el agua corre. Ahora, ¿cuál debería de ser nuestra respuesta al aprender que Dios controla todo el clima y las fuerzas de la naturaleza, ya sea la lluvia suave o un poderoso tornado? Bueno, basándonos en lo que David nos está enseñando en el versículo 29, nosotros deberíamos de estar alabando y adorando a Dios, no solamente porque es soberano y supremo, sino porque Él controla todo lo que hay en este mundo. Y permítame agregar que nuestra respuesta a lo que Dios hace acerca con el clima es de que nosotros nunca nos deberíamos de quejar del clima, de que nunca deberíamos decir que está muy caluroso, muy lluvioso, demasiado húmedo, porque si Dios es el que da el clima, entonces quejarse del clima es realmente quejarse de que Dios está haciendo algo mal y que no aprobamos. Así que regresando al versículo 29, nosotros vemos que mientras él está viendo esta tormenta que está atravesando por la ciudad, él adora al Señor. Él también describe esta tormenta y otros están uniendo a él, que reconocen la gloria de Dios y lo alaban por ello. Pero ahora, cuando David pone fin a este salmo, quiere que sepamos que Dios no solo es omnipotente, sino que también es amable y misericordioso. Y así en los últimos 2 versículos Dios nos habla de que Dios dando fuerza y paz a su pueblo. Noten el versículo 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Él es el mismo que trajo un gran diluvio en los días de Noé, lo que significa que Él es soberano y supremo sobre todo lo que hay en la tierra y por lo tanto Él se sienta como rey para siempre. Pero note lo que David dice en el versículo 11 acerca de este Dios soberano y supremo. Dice: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Y Él es un Padre amoroso, el que da fuerza y paz a su pueblo, mientras soportan sus propias tormentas y angustias personales en la vida. Como puede ver, David quiere que entendamos que el poder de Dios, este mismo poder que desbasta cedros y hace temblar montañas y sacude al suelo del desierto y desnuda los bosques, este mismo poder, así como su paz, está disponible para cada verdadero creyente para soportar las pruebas de la vida. Amigos, lo que David está diciendo es que el mismo Dios que es tan fuerte puede ordenar que una tormenta feroz se mueva a través de una nación. También Él es tan amable como para cuidar por nosotros, dándonos fuerza y paz para enfrentar los duros golpes de la vida. Escuche estas palabras alentadoras de las Escrituras que nos aseguran de la bondad de Dios en medio de tormentas, incluso tormentas de magnitud de Milton. Mire, posiblemente quiere escribir estas referencias. Las va a entender, son para motivarlo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios.
Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con mi diestra de mi justicia. Ese es el Salmo 41, perdón, Isaías 41:10. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ese es Isaías 43:2. Salmo 91:2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Salmo 57:1-2. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios de que todo lo hace para mí. Y lo que leí más temprano es el versículo 46, Salmo 46:1-3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, y aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. No importa el daño y la devastación que hemos soportado, podemos dar gracias a nuestro Dios, no solo por preservar nuestra vida, sino también por darnos su fuerza y su ayuda y fortaleza. Independientemente de lo que estamos enfrentando, Él nos da su palabra. Él nos promete estar con nosotros, ser nuestro refugio. Él nos dice que nosotros en Él podemos contar. Y nosotros hemos visto desplegar su poder a través de este feroz huracán. Nadie ha visto un huracán de esta magnitud en 100 años, y sin embargo la gran demostración del poder de Dios es la cruz de Jesús, porque fue en la cruz donde los pecadores malvados como nosotros tuvieron el curso eterno de nuestras vidas cambiado para siempre, donde encontramos el perdón, la nueva vida, los corazones transformados. Espero que usted haya experimentado el amor y el poder de la cruz al confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si usted lo ha hecho así, usted tiene la fuerza y la paz, están disponibles para usted en cualquier tormenta de la vida, pero tiene que aprovecharse de esto. ¿Y cómo es que hace esto? Bueno, ¿cómo es que usted se aprovecha lo que el Señor le tiene que dar? A reconocer que Dios es soberano, que cada cosa en su vida, incluidos los huracanes, que no hay accidentes en esta vida, que no hay cosas inesperadas, que Él es soberano sobre todo, que lo ama y que Él usa todas estas cosas para desarrollar su carácter. Y cuando usted pueda creer que así es como uno adquiere la fortaleza, la tranquilidad, sin importar el tamaño de la tormenta. Pero si usted no conoce a Jesús, entonces la fuerza y la paz de Dios no le han sido ofrecidas. Lo que ha sido ofrecido para usted es la salvación en Jesús, para que usted sea rescatado de la pena, del castigo de sus pecados. Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y yo os haré descansar. Y yo le pregunto, ¿por qué usted no viene a Él? ¿Por qué no encuentra el descanso para su alma confiando en la muerte de Jesús para su salvación? Si usted se arrepiente de sus pecados y confía en Él, lo salvará. Él lo perdonará de todos sus pecados, lo llevará a una relación personal con Él, a este Dios todopoderoso y misericordioso. Si desea hablar con uno de nuestros pastores acerca de su necesidad de conocer a Cristo como su Salvador, por favor véame como... Pero todos aquellos que sí conocemos a Cristo como nuestro Salvador, estamos llamados a adorarlo por ser el Dios asombroso de todas las tormentas. No pierda esta oportunidad, use esta tormenta como una oportunidad para alabar a nuestro Señor como un Padre soberano y poderoso. Padre, esta comunidad ha atravesado por tantas cosas. Mucha gente sigue atravesando cosas muy difíciles. No quiero ignorar eso.
pero te queremos agradecer que tú has revelado en medio de la tormenta, que tú estás en control de todo, que no son elementos de la naturaleza que se dieron por la nada, que tú eres el que dirige los vientos, que los causa y que los tranquiliza. Y así como estamos aquí, Padre, atravesando esta semana, que nuestra confianza, que nuestro amor por ti sea más profundo, que nosotros nos des la oportunidad de compartir de ti, de tu nombre con otra gente, que mientras ellos ven los efectos de esta tormenta, que ellos entiendan que hay un gran Dios detrás de todo esto. Te agradecemos por tu paz, por tu fortaleza, por tantas cosas que has dado y que le des fortaleza, paz, provisión para la gente que tiene que reparar tantas cosas. Y Señor, esperemos que al menos la gente empiece a recuperarse la electricidad y que mucha gente que no te conoce pueda ser tu nombre revelado para ellos hoy mismo. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesucristo.